en el aire juntos, siempre juntos, aquí en Intimidad, ingresando a este bloque que es el bloque formativo en el ciclo sobre la vida espiritual y los grados de oración. Hoy es el 26º programa en el que voy tratando todo lo que es la vida espiritual. Y dentro del recorrido que estamos haciendo para reubicar también en qué consiste la vida espiritual de una persona, siempre a la luz, por supuesto, de la enseñanza de la Iglesia, hemos tratado en los últimos programas los 5 errores, que esto es inherente al pecado, lo que es esa fuerza que desordena a una persona, y que pecado siempre es un acto libre y voluntario por parte del creyente. Es decir, objetivamente algo puede ser pecado, pero subjetivamente puede no serlo. O sea, algo puede ser un desorden en sí, pero puede no serlo en la persona porque no fue libre y voluntario. Para que el pecado sea subjetivo siempre tiene que ser libre y voluntario. Por eso estamos tratando de descubrir la diferencia entre los errores y los equívocos de la vida, y les decía, y les vengo diciendo en estos últimos programas, que cuando nos referimos a los errores, estamos hablando de algo que tiene que ver con la ratio, de ahí error, ratio, o sea, un mal razonamiento. Y estamos viendo aquellos que están avisorados en la Escritura. Por ejemplo, los errores incitados por el pánico, dediqué unos programas. Dediqué también otro tiempo a los errores bien intencionados, también hice 2 programas en relación a esto. Hablé de los errores por negligencia, le dediqué un programa, y en el último, el domingo pasado, traté los errores causados por la desenfrenada curiosidad. Hoy vamos a tratar el 5º y último error que la Biblia advierte como tal, como error, entonces. Igualmente, sugiero a los oyentes que no han escuchado lo anterior, siempre ingresen a mi canal de YouTube y vuelvan a escuchar en los programas grabados que son subidos a mi canal Claudio Rizzo Teólogo. Rizzo con doble Z, Claudio Rizzo Teólogo. Entramos así hoy en los errores causados por, atención, algún punto débil. Y díganme quién no los tiene. Bueno, como somos seres humanos, todos tenemos un poco de cada uno de estos tipos de errores que señala la Sagrada Escritura. Pero la debilidad es algo que caracteriza al hombre. Uno puede ser débil en las palabras cuando dice lo que no desea decir. Puede ser débil también en no poder controlar las actitudes, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Entonces, la debilidad forma parte de lo constitutivo de un ser humano. Este tipo de errores suele darse en la incompatibilidad de caracteres, cuando hay hábitos desordenados en la persona, y también principalmente cuando hay falta de humildad entre personas. Se da mucho esto de que los puntos débiles salgan a luz. Cuando me refiero a la incompatibilidad de caracteres, ustedes saben que mucha gente dice, bueno, yo soy así, al que le guste bien y al que no, igual, ¿no? Eso es un indiferentismo. No porque se busca agradar a los demás, pero no está mal hacer una revisión y tratar de evaluar qué puede estar afectando de uno a otros. Tal vez es la forma de ser, a veces hay gente que tiende a ser autoritaria, otros son déspotas, otros se ríen de cualquier cosa y a veces no lo registran, porque ciertamente si no hay un cierto grado de humildad en la persona, es muy difícil, digamos así, captar los desvíos. Las personas nos desviamos y si no hay humildad es muy difícil realizar lo que Freud llamaba una introspección.
o sea, mirarse por dentro. ¿En función de qué? ¿De agradar a todos? No, de ninguna manera, no se busca eso. Estamos diciendo en función de aprender mínimamente a convivir. Porque ¿cómo haces para convivir con distintos caracteres en tu trabajo? En el edificio donde vivís, en una reunión de consorcio, con los vecinos del barrio, con tu comunidad. Siempre hay algo que reordenar, reacomodar. Por eso digo que en este tipo de errores, por algún punto débil, sale mucho a luz la incompatibilidad de caracteres. Uno tiene que ser estratega y ver de qué manera puede aprender a convivir, aunque sea con lo mínimo, ¿no? En esa incompatibilidad de caracteres. A veces algunas personas logran conseguir lo mínimo cuando saben respetarse más a sí mismas. Por ejemplo, hay personas que son burlonas, se burlan de uno, y es bueno que uno les ponga el punto si nosotros convivimos. Una cosa es cuando ellos hablan a espaldas nuestras, y otras cosas es cuando nos lo dicen cara a cara. La defensa, autodefensa, recuerden esto que es doctrina de la Iglesia en su moral, la autodefensa es lícita. Entonces, si alguien te falta respeto o te trata de un modo incoherente, vos tenés el derecho de ubicar a esa persona en su lugar. Con agresiones no necesitas, a veces las palabras no necesitan agresiones, necesitan firmeza y que sean palabras muy claras para que la persona también se dé cuenta. Por ejemplo, decirle a una persona, me molesta la forma en que me hablas. Me molesta. Decíselo así directamente para que la persona se dé cuenta que hay algo que te molesta. Entonces te va a decir, si es irónica, se va a reír y te va a decir sorry si te molesta. Pero si es una persona relativamente normal, te va a decir, discúlpame, no quise ofenderte. Entonces ya ubicás a la persona. Al decirle me molesta, no le estás diciendo una mala palabra, pero ubicás a la persona para seguir conviviendo, porque si llegás a tu oficina o tu lugar de trabajo todos los días, sea cual fuere tu trabajo, doy como ejemplo nada más la oficina, y tenés que saber convivir, y es una estrategia. Es una estrategia manifestar con una palabra clara y contundente algo que está desubicado. También decía que hay hábitos desordenados, como tratando de encontrar cuál es la etiología. Etiología quiere decir lo que origina este punto débil. Bueno, los hábitos desordenados también. Yo soy de hablar así, al que le guste bien, al que no, que me acepten o que no me acepten, pero ¿cómo haces para convivir con otros en esa actitud? Entonces, hay hábitos que sí realmente son desordenados. Por ejemplo, ser una persona gritona es un hábito desordenado, porque uno no necesita gritar para hablar. Una cosa es hablar, otra cosa es tener un cierto tono de voz, otra cosa es gritar, ¿no es cierto? Cuando te escuchan de acá a 50 metros lo que estás diciendo, uno tiene que moderar también su voz. Dentro de los hábitos desordenados hay uno que es muy frecuente y es la ironía. Como lo he dicho en otras oportunidades, recuerden que toda ironía es una agresión inteligente. La persona irónica sabe dónde va a picar. Es decir, te lo puede decir con una sonrisa, pero te dicen cosas que a vos te hieren. Bueno, este es un hábito desordenado. Si una persona tiene tendencia a la ironía, tiene que tratar de sacarla de sí mismo, porque esto forma parte del proceso de conversión. Y ni que hablar lo tercero que mencioné, que es la falta de humildad. Y vuelvo a decir, la humildad no la analizo desde el punto de vista virtuoso, sino desde la actitud, porque todas las virtudes hacen su cultivo en las
actitudes. O sea, según es la actitud de un ser humano, será su virtud. Uno, si tiene actitudes humildes, puede llegar a ser un virtuoso en la humildad. O sea, la virtud siempre va a estar a disposición. Recuerden que todas las virtudes nacen, germinan y también se desarrollan en las actitudes. Por ejemplo, la perseverancia. Si uno empieza a tener el entrenamiento de ser perseverante, seguramente va a llegar a la virtud de la perseverancia. ¿Cuándo se da la virtud? Cuando la persona es perseverante en todo lo que emprende. Ahí se da la virtud, porque toda virtud tiene carácter de totalidad, dejando un margen siempre para lo que afecta a lo que es una persona humana, pero tiene carácter de totalidad, toda virtud. O sea, una persona que es humilde en todo. Y recordemos porque este es un ejemplo que se presta muy frecuentemente para la confusión. Muchas veces entendemos la humildad desde el punto de vista sociológico. Y recuerden que yo estoy tratando la humildad desde el punto de vista teológico. El libro del Sirácidas dice que humilde es aquel que reconoce su propia fragilidad. Y una persona humilde es humilde en casi todo, no porque no sepa hablar. Hay humildes que son eruditos, pero uno detecta la humildad en el espíritu de servicio de la persona. Por ejemplo, si es una persona práctica, ayuda en lo práctico a todos, sin distinción. Si es una persona generosa, ayuda generosamente a todo aquel que se da cuenta que puede necesitar. Una persona que es bondadosa practica su humildad a través de la bondad que ejerce sin mirar a quién. Y así podríamos citar otros ejemplos. O sea, siempre se da cuenta uno si hay verdaderamente humildad o bien otras virtudes por el carácter de totalidad y perseverancia. Todas las virtudes son hábitos inveterados en la vida de una persona. Inveterados significa hábitos instalados ya en una persona, pero nadie nació con la virtud de tal o cual. Todos la van adquiriendo en el proceso de conversión. Si la persona va teniendo una inclinación hacia ciertas actitudes, uno ve que esa persona actitudinalmente es perseverante, uno ve que esa persona actitudinalmente es humilde, uno ve que esa persona actitudinalmente es servicial, actitudinalmente es generosa, actitudinalmente es bondadosa. Bueno, eso actitudinalmente, cuando se entra en el camino, se va transformando en una virtud. El ejemplo paradigmático, digamos así, que podemos destacar hoy es la vida de los santos. Los santos han tenido cada uno alguna o varias virtudes en particular mayormente desarrolladas, porque justamente ustedes saben que en el proceso de canonización de una persona se tienen en cuenta 4 pasos. Primero, comienzan cuando se declaran válidas las pruebas que se alegan de una persona según requiere el derecho canónico. La persona comienza por ser declarada por la Iglesia siervo o sierva de Dios. Ya es porque tiene que haber mucho reunido. El segundo paso va a ser que la persona es venerable. Se declara a una persona venerable cuando se reconoce que las virtudes que se destacaron en ese santo o esa santa, solteros, casados, viudos, sacerdotes o religiosos o religiosas o monjas o monjes,
se entiende que esas virtudes que se destacan particularmente en esa persona han logrado un grado de heroicidad. Son virtudes heroicas, o sea que están en un nivel por encima de lo normal, por eso se declaran heroicas. Después el proceso sigue al tercer paso, que es ser beato o beata, y luego viene la canonización de la persona. Digo, Dios nos da modelos de santidad para todos los estados de vida. Tenemos los padres de Santa Teresita, que es Celia y Luis, hoy Santa Celia y San Luis, que eran matrimonios, y los dos llegaron al altar. O sea, un matrimonio santo. Tenemos una Gianna Beretta Mola que tuvo 4 hijos, los padres de Santa Teresita tuvieron 9. Y Santa Gianna Beretta Mola era una médica pediatra que sabía que o vivía ella o vivía su hija, era así el tema, su 4ª hija, y ella dio su vida por su hija. Dijo que viva mi hija, y a los 40 años parte a la presencia de Dios. Tenemos santos solteros como Artemides Sati, que era bioquímico y se dedicó a los enfermos, a servirlos, salesiano, bajo esa espiritualidad. Tenemos un beato Bartolo Longo, que era abogado, a quien la Virgen se le apareció, la Virgen de Pompeya, y le pidió que levantara el santuario que gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer y celebrar el Día de la Virgen de Pompeya en el santuario con un cuadro, porque originalmente no era con estatuas, es un cuadro, tal como él la vio. Pero él empezó y fundó una congregación de hermanas, o sea, él siendo laico, soltero, abogado había sido, después se consagró totalmente a Dios como laico, fundó una comunidad de religiosas. Yo a ellas les compré el cuadro del beato Bartolo Longo y lo traje acá a Argentina y lo tenemos en la casa de formación. Estoy presentando santos laicos para que muchos de ustedes que son laicos en la audiencia también sepan cómo han llegado hombres solteros, mujeres casadas, matrimonios, llegan al altar cuando se declara la heroicidad. Siempre recuerden que la heroicidad de las virtudes es un nivel superior, por eso hay que evaluarlo. La Iglesia lo que hace es evaluar, es analizar. Ahora, fuera de un proceso canónico, no podemos dejar de lado que existe primordialmente la santidad evangélica, que es la que nos pide el Señor a todos. Es decir, la Iglesia después pone esta, digamos, posibilidad para también tener a nosotros con una honradez especial a hermanos nuestros que han abrazado el Evangelio totalmente y son paradigmas para todos nosotros, que son los santos. Pero la santidad evangélica es lo que todos en común abrazan, ¿verdad? Todos, sin excepción. Por eso digo, ¿cuál será el punto débil? ¿Incompatibilidad de caracteres? ¿Serán hábitos desordenados? ¿Será falta de humildad? También hay muchos más para decir. Quiero, a la luz del saber bíblico, ponerles de manifiesto una situación que encuentro en el relato del libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, del 36 al 40, donde Pablo y Bernabé se separan por una incomprensión. Esto es un punto débil, una incomprensión también es un punto débil. Les voy a leer el relato y luego lo comento brevemente. Nuevamente digo, estoy en el libro de Hechos 15, 36 al 40. Dice la palabra: algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo se encuentran. Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar a quien los había abandonado cuando estaban en Panfilia y no había trabajado con ellos.
La discusión fue tan viva que terminaron por separarse. Bernabé, llevando consigo a Marcos, se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió por compañero a Silas y partió, encomendado por sus hermanos a la gracia del Señor. Así atravesó la Siria y la Cilicia, confirmando a las comunidades. Es decir, hubo un punto débil, no hubo un entendimiento. Pero en este análisis lo que hay que tener en cuenta es esto. La cabeza de todas las comunidades paulinas, como lo estoy diciendo en el nombre, es San Pablo. Entonces Bernabé pudo haber estado en desacuerdo, pero la cabeza es Pablo. Entonces el pastor de todos es San Pablo. O sea, Bernabé tuvo su opinión. Acá estamos evaluando, quiero decir, no estamos juzgando. Él quiso llevarse, sí o sí, a la persona que le acompañaba. Pero Pablo no quiso porque dijo, en un momento nos abandonó. Entonces Pablo quería las cosas claras. Es decir, si Juan, llamado Marcos, los había abandonado, Pablo no quería que fuera con ellos. No porque lo rechazaba, porque no era un hombre fiel totalmente. Y uno en las cosas serias, en las misiones serias, tiene que contar con gente muy comprometida, no gente que te abandona y después se quiere sumar al tren, y menos sin haber pedido perdón, ¿no es cierto? Entonces, San Pablo tiene una mirada superior a Bernabé, ciertamente, pero hay que reconocer que la cabeza es San Pablo. Entonces digo, ahí está el punto débil. Ellos se separan por una incomprensión, pero Pablo no quiso discutir, lo dejó que él se fuera por un lado y él se fue con otro por otro lado, a confirmar a las comunidades en la fe que profesaban. Les muestro este hecho porque la escritura es muy clara y a veces hay cosas que algunos hermanos pueden no saberlas, ¿verdad? Y me pareció como muy adecuado poder incluir este ejemplo de Hechos 15, del 36 al 40, en los errores causados por algún punto débil. Por eso les hago mi análisis para que todos puedan comprender también a San Pablo. Ahora, en la mente de Pablo, Juan Marcos no le era útil, pero Pablo tuvo la valentía de admitir que Marcos le era útil, como corrobora la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra, el único que está conmigo es Lucas. Tomá a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Otro ejemplo muy similar a este de un punto débil es otra incomprensión que existió entre el apóstol Pedro y Pablo en Antioquía. Uno diría, bueno, acá cómo es la cosa, ¿quién tiene más autoridad, San Pedro o San Pablo? Ciertamente, como cabeza de la iglesia, si bien los dos son columnas de la iglesia, la autoridad que puso Jesús ha sido Pedro. No se olviden que Pablo es un discípulo pospascual. En cambio, Pedro ha sido colocado, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y también dice, apacienta mis ovejas. Es a Pedro que le dio esta autoridad. Los voy a llevar a este episodio que está en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 15. Dice la palabra, pero cuando Cefas llegó a Antioquía, y yo le hice frente porque su conducta era reprensible. Cefas es Pedro. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando estos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando yo vi que no procedían rectamente según la verdad del Evangelio, dije a Cefas, delante de todos, si tú,
que eres judío, vives como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Es decir, ¿por qué hubo también esto que es una, digamos, leve discusión? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Pedro es una persona que tuvo a cargo la introducción de los judíos al cristianismo y de los paganos, o sea, la gente que no tenía creencias, también los hacían pasar primero por el judaísmo, que eran los judaizantes, y después los admitían el cristianismo. En cambio, Pablo tuvo una misión dada por Dios que él llama el Evangelio por revelación, y fue de encargarse él totalmente de los paganos. Entonces, como hubo esta desinteligencia, estamos hablando de dos líderes de la iglesia, que son las columnas de la iglesia, se formó el primer concilio que tuvo la iglesia, que fue en el año 50, el concilio de Jerusalén. Todo concilio es un encuentro para tratar de conciliar justamente algunos asuntos, ya sea doctrinales, disciplinarios, ecuménicos, de acuerdo con la época en los concilios que hemos tenido. El último, sabemos, se cerró en 1965 y fue el Concilio Vaticano II. Pero el primer concilio de la Iglesia fue en Jerusalén en el año 50, donde se llega a esta conclusión. Pedro se encarga de los judíos y Pablo se encarga de los paganos, que todos entran al cristianismo. Es decir, Pablo recibe en esta revelación del Señor la posibilidad de que los paganos entren al cristianismo sin pasar por judaísmo. Por eso dice, la sangre de Cristo derramada basta para esto, ¿no? Y bueno, en el concilio se llegó a este acuerdo. San Pedro se encargó de unos, de los judíos que se convertían al cristianismo, y San Pablo se encargó del mundo gentil, la gentilidad o el paganismo, como comúnmente se llama. Entonces, es notable el hecho de que los errores causados por algún punto débil pueden ser obvios para todos, menos para el que los comete, o sea, la víctima. Entonces, yo creo que justamente nosotros tenemos que intentar darnos cuenta cuando evaluamos una situación. No utilizo el verbo juzgar, porque juzgar significa declarar sentencia. Cuando uno evalúa, por algo el Señor nos dijo, ustedes no juzguen y no serán juzgados, ¿no? Es decir, nosotros evaluamos. Siempre, si uno tiene que hacer una evaluación de este tipo, en el primer relato de Hechos 15, repito, del 36 al 40, el planteo es claro. Pablo es la cabeza. Entonces, en definitiva, siempre uno tiene que saber trabajar con la cabeza en cuestiones de forma, que es lo que se trabaja mucho en la teología del voto de obediencia. Para aquellas personas que hacen el voto lo viven mucho más intensamente, ¿no? Pero también es una disposición. Es como si cualquiera de ustedes que me escucha trabaja con un obispo, tiene que tratar de seguir la pastoral orgánica de la diócesis. Voy más abajo, si trabajan con un párroco, ustedes tratan de vivir en comunión con el párroco. Sabemos que el párroco como persona también tendrá sus puntos débiles y como persona tendrá sus defectos y sus sombras, como los tenemos nosotros, pero en lo que hace a la pastoral, uno trata de trabajar en comunión, ¿no es cierto? De eso se trata, y así en los distintos estadios. En el otro caso, de Gálatas 2, 11 al 15, Pablo no deja de escribir también esta discrepancia que han tenido y también esta exhortación a que Pedro salga un poco de un fanatismo religioso muy introducido que tenía judaico,
cuando la doctrina de Cristo ya impone otras cosas. Es como que en este segundo caso de Gálatas 2, San Pablo lo está exhortando, haciéndole ver a Pedro cuál debe tener su actitud y no rechazar a ningún hombre pagano, porque en la antigüedad los judíos no se podían juntar con paganos porque era como ensuciarse. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Esto hablo con claridad para que ustedes vayan tomando conciencia de la correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Sin embargo, no quisiera cerrar este bloque, ya que hoy termino con el tema de los errores y me dedico todo un bloque para hablar de estos errores causados por algún punto débil, con un salmo que me gusta introducir, que es el Salmo 31, justamente, es la oración en la prueba. Y uno cuando está pasando por alguna prueba, no está mal rezar todo el Salmo o bien parte de este Salmo, que es muy bello, y entregarlo a Dios. El Salmo tiene 25 versículos. Y por eso hoy quisiera leer el Salmo, para que ustedes lo escuchen, y seguramente hace bien a todos escucharlo, y cuando escuchan nuevamente en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo con Z teólogo, les va a venir muy bien, no solamente escuchar qué Salmo es, sino escuchar las palabras que tiene este Salmo. Entonces, cuando ustedes vean que tienen un punto débil que les cuesta maniobrar en sus vidas, traten de rezar una parte o todo este Salmo. Yo ahora se los ofrezco desde mi lectura como oración a Dios y ustedes desde la actitud de escucha. ¿Les parece? Dice el Salmo 31. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Líbrame por tu justicia, inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre guíame y condúceme. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Yo detesto a los que veneran ídolos vanos y confío en el Señor. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Cuando tú viste mi aflicción y supiste que mi vida peligraba, no me entregaste al poder del enemigo. Me pusiste en un lugar espacioso. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy angustiado. Mis ojos, mi garganta y mis entrañas están extenuados de dolor. Mi vida se consume de tristeza, mis años entre gemidos, mis fuerzas decaen por la aflicción y mis huesos están extenuados. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Oigo los rumores de la gente y amenazas por todas partes, mientras se confabulan contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia, Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Que se avergüencen los malvados y bajen mudos al abismo, que enmudezcan los labios mentirosos, que los que profieren insolencias contra el justo con soberbia y menosprecio. Qué grande es tu bondad, Señor. Tú la reservas para tus fieles y la brindas
a los que se refugian en ti, en la presencia de todos. Tú los ocultas al amparo de tu rostro de las intrigas de los hombres y los escondes en tu tienda de campaña, lejos de las lenguas pendencieras. Bendito sea el Señor. Él me mostró las maravillas de su amor en el momento del peligro. En mi turbación llegué a decir: he sido arrojado de tu presencia, pero tú escuchaste la voz de mi súplica cuando yo te invocaba. Amen al Señor todos sus fieles, porque Él protege a los que son leales y castiga con severidad a los soberbios. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Palabra de Dios. Ven que es un salmo bellísimo. Uno puede tomar alguna parte en momentos donde se sienten débiles ante algo que les están haciendo en la vida. No olviden este salmo. Bien, de este modo entonces cerramos el bloque formativo y así cerramos hoy con los errores causados por algún punto débil, los 5 tipos de errores que he tratado aquí en el programa, y así de este modo ya el próximo domingo vamos a seguir retomando el pecado, o sea, cómo esta fuerza maléfica llamada jamartía en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es siempre una influencia para desordenarnos en los pensamientos, sentimientos, emociones, palabras y actitudes. Cerramos con un poco de meditación en el canto. Ya llega con nosotros Isadora en Bálsamo de Amor. Y en sus ojos brillaba la luz del sol. No fue hijo del mundo ni de imperio alguno, él fue el Hijo de Dios. Era en ocasiones triste, pero su tristeza fue bálsamo de amor. Había en su sonrisa hambre de amor, había en su mirada hambre de amor. Era su forma de pedir, de soñar, solo amor. Las aves del cielo, al lado de mendigos, ladrones, pecadores, y por ellos murió. Era en ocasiones triste, pero su tristeza fue bálsamo de amor. Su forma de pedir,